Clase número 3 de la unidad 3 sobre hermenéutica de la religión. Entonces vamos a continuar. El viento como silba, la religión le llama para eso. Entonces vamos a revisar pensamiento de Schleiermacher, que es un protagonista dentro de lo que es la hermenéutica, no solamente dentro de la religión. También una persona que ha tenido formación religiosa y hace esa combinación entonces dentro de lo que es también la hermenéutica, y con Heidegger pues, lo vamos a alcanzar un nivel más aproximado a lo que es la fenomenología también. Porque si uno atiende bien la explicación, vamos a encontrar también que hay un parecido, que voy a mostrarle en qué contexto. Entonces, Schleiermacher es un pensador que vivió este tiempo, 1768-1834, del idealismo alemán, igual que Fichte, Hegel, Schelling, que también está muy próximo, o como se dice, coquetea con el romanticismo de Hegel, que también él mismo manifiesta, ¿verdad? Entonces a él se le va a identificar más del lado del sentimiento, por eso es también un romántico. Que no solamente en el plano de la poesía o literatura vamos a encontrar, y un gran teórico de la filosofía hermenéutica. Publicó documentos importantes sobre la religión, por ejemplo este que menciona acá, casi 1800, en lo que defiende la idea de que la fe expresa un sentimiento de dependencia total. Entonces se le puede conocer de esa manera. Entre paréntesis, siguiendo una lectura subjetivista que por lo demás será característica de su teología, pero también de su hermenéutica. La hermenéutica le va a ayudar también a profundizar o a comprender el contenido de su análisis cuando hablamos de un texto, tanto comentario como también de primera fuente. Entonces, todos los grandes teóricos de la hermenéutica, al igual también que la imagen, entonces se inspira en la tradición retórica, el decir. La retórica no es un concepto que nace con él, sino sabemos que es un concepto que ya se utilizaba en la Grecia clásica. Lo que hay que ver si la connotación de la palabra es igual, que también llamaban tropos, por ejemplo, en el mundo clásico. Entonces, al comienzo de su hermenéutica, se lee efectivamente que todo acto de comprensión es la inversión de un acto de discurso en virtud de la cual ha de hacerse presente a la conciencia aquel pensamiento que se encuentra en la base del discurso. Pues le decía que hay una aproximación también a lo que es la fenomenología como método, porque en este caso hay un proceso de lo que hace el intérprete, pero también se quiere llegar al sentido. Va también con el tema de la conciencia, por ejemplo, y la realidad. Entonces, ¿qué realmente quiso comunicar el autor, por ejemplo, cuando escribió una obra? Entonces, el intérprete tiene que ponerse en el nivel del que escribió para poder entender. Y este nivel significa cultura, significa época, significa el lenguaje, todo eso para que también se pueda explicar lo que realmente quiso decir el autor. El autor me refiero a la persona que escribió una obra. Si es verdad que todo discurso descansa sobre un pensar anterior, lo que también manifiesta. No hay duda de que la primera tarea del comprender es reconducir la expresión a la voluntad de sentido que la anima. Se busca en el pensamiento aquello mismo que el autor ha querido expresar, como le dije recién. Entonces es el propósito
la hermenéutica. Y hay que ver si a veces nosotros hacemos nuestra explicación y si corresponde realmente lo que nosotros decimos a lo que quiso decir o quiso expresar el autor. Y eso va a ser una tarea hasta subjetiva a veces, va a ser un poco difícil. Entonces se trata de comprender el sentido del discurso a partir del lenguaje. Por eso también menciona la época, en qué contexto dijo, por qué lo dijo, qué formación tiene, qué influencia ha tenido. Todo eso se tiene en cuenta en la hermenéutica. Entonces todo lo que es preciso presuponer, dirás en la imagen con un adagio destinado a una posteridad duradera, es el lenguaje. Es un lenguaje que después va a trabajar también otros filósofos, otros pensadores, de manera un poco más específica, vamos a decirle. Y ya dentro del siglo XX, y tiene a cuesta toda la lectura de estos autores. Wittgenstein, por ejemplo, y el mismo que va a venir un poco después, Heidegger, por ejemplo, son estudiosos en profundidad también del lenguaje y la hermenéutica. Consagrada al lenguaje, la hermenéutica se divide en dos grandes partes. Primero, la interpretación gramatical, que abarca todo discurso a partir de una lengua dada y de su sintaxis. Más directo, vamos a decirlo. Y la interpretación psicológica, a veces llamada técnica, que también de preferencia en cuanto al uso por algunos pensadores, que ve preferentemente en el discurso la expresión de un alma individual, único, ¿verdad? Que en su especie, entonces, lo que dijo, se expresó en ese momento y también quizás no pensó en un momento posterior que se le podía estudiar. Entonces la interpretación psicológica encarna sin duda el aspecto más original desde la imagen. Recuerden que habla de sentimiento. Entonces, pone entre paréntesis, Gadamer insistirá en esto, pero para criticar lo que considera una deriva psicologizante que perdería de vista el objetivo y la verdad de la comprensión. Porque también eso ocurre a veces con ciertos autores que se inclinan mucho hacia un sector y se olvidan del propósito inicial. Con eso no decimos que tal autor lo va a desvirtuar lo que uno ha construido, sino desde una crítica o desde una visión, desde un modelo de análisis, también se pueden encontrar esos registros. Ahora, la esperanza de la imagen es desarrollar una hermenéutica universal, típico también de la época, como una panacea. Como otros autores lo van a hablar del mundo de la vida, y así incluso eso llegó al Círculo de Viena, por lo que ellos querían encontrar también un sistema en cuanto a la ciencia, bueno, de carácter universal que pueda responder a todo nivel de exigencia. Entonces, la hermenéutica universal también sería como una única manera de interpretar una realidad. Entonces, como arte de comprender, va a decir también que finalmente eso va a ser el gran avance que vamos a encontrar como para distinguir de la hermenéutica clásica que se refería solamente a la interpretación del texto sagrado. Acá vemos, entonces, esto se contempla dentro de la hermenéutica general que no se limitaría a un sector preciso, como el caso de las hermenéuticas especiales del Nuevo Testamento que estaba muy en boga. Primero entonces el texto sagrado, Antiguo Testamento por ejemplo, y su paralelo de otro tipo de texto sagrado, y el Nuevo Testamento que viene después también, y algunos autores han tomado como punto de análisis. Entonces el acento que recae sobre el comprender es realmente nuevo, porque hasta este momento la hermenéutica se ha entendido como un arte de la interpretación que debía llevar a la comprensión. Como un poco más adelante también hay precisión de esto. Ahora es el acto de comprender en sí mismo lo que el arte debe asegurar.
Y en esa insistencia podemos reconocer el momento subjetivo ya presente en su teología del sentimiento. Por eso se inclinaba hacia la psicología. Y acá entonces este acento se empareja con una temática propia de Schleiermacher, la que la de la universalización del fenómeno de la posible incomprensión. Y la pregunta que él mismo pudo haberse hecho, ¿qué nos permite afirmar que una comprensión es correcta? Y una pregunta para la clase, ¿verdad? Si ustedes me piden para responder, con gusto, entonces podemos intentar. Entonces, ¿qué nos permite afirmar que una comprensión es correcta? ¿Qué opinión se merece esto? A ver, ¿alguna aventura de respuesta? ¿Cuándo ustedes dicen que bien que comprendo? O ustedes aseguran por sí mismos, comprendí tal texto, tal libro. Entonces, ¿qué nos permite entender de esa manera la comprensión, que nuestra comprensión es correcta? ¿Somos los intérpretes o somos un intérprete que se puede presentar como un punto de vista a partir de un texto así, lo vamos a decirle unificado? Y todos van a leer el mismo texto y cada uno, sin haber tenido contacto con el otro, entonces va a poder emitir un juicio al respecto. Que sería la tarea, ahora vamos a decirle, no tarea así de plataforma, sino una tarea cotidiana. Bien, entonces siguiendo, el Schleiermacher distingue a este respecto dos maneras bien distintas de entender la interpretación, a partir de esa pregunta, que nos permite afirmar que una comprensión es correcta. Primero, una práctica laxa que parte de la idea según la cual la comprensión se produce de por sí misma. Porque también es una cuestión que se puede pensar de esa forma. Somos capaces de comprender sin que el otro nos explique. Y esa sería la comprensión. Pero cuando hay una conversación sobre un texto, por ejemplo, eh, hasta se puede presentar en un debate eso. Y si somos débiles, por ejemplo, en cuanto a la formulación que vamos a expresar, entonces quizá también terminemos repitiendo lo que el otro o como el otro comprendió. Y no solamente en situación de estudiante eso puede ocurrir, sino también puede ser una especie de insinuación que algún docente o algún pensador pueda realizar respecto a los demás. O como conducir la interpretación de sus estudiantes, ¿no?, hacia lo que es su comprensión. Hay que analizar si es una tarea adecuada o no. A ver, Mauro, adelante. Intentando responder esta pregunta que hizo recién sobre la comprensión correcta, me llevó a la palabra entendimiento o entender. Sí, La diferencia entre entender y comprender. Y primeramente para mí, entender es captar la, la idea o las ideas que un sujeto o algo quiso transmitir sí, o como yo capté, ¿verdad? Ahora, comprender, o sea, un poco más profundo parece. puede ser. Porque ahí también se De la diferencia entre trabaja entender, comprender, interpretar para muchos. Pero más abajo también vamos a ver lo que dijo un autor al respecto. Pero importante mención.
Entonces, esta primera parte, entonces, el hecho de la comprensión. Esta práctica de la hermenéutica entonces expresa el objetivo negativamente. Hay que evitar el error en la comprensión. Y eso, ¿quién nos asegura ahora? Sería una incomprensión. Y después, una práctica estricta partiría, en cambio, del hecho de que la incomprensión se produce de por sí misma y que la comprensión debe ser absolutamente querida y buscada. Es como la verdad. O sea que somos intérpretes dentro de ese proceso, entonces hay que ver si somos capaces, sin hacer ninguna competencia con otro, de que la comprensión que tenemos acerca de una realidad pues, lo corresponde. Pero fuera de todo eso, entendemos que la comprensión es apetecible, vamos a decirlo, es querida y es buscada. Cualquiera de nosotros tendría esa intención de ser el que comprende una realidad o una situación. Entonces, lo que requiere la hermenéutica, según Schleiermacher, es pues más método. Dice. Abre de este modo la vía a una concepción más decididamente metódica de la hermenéutica, que Gadamer también criticará, a fin de frenar el peligro de la incomprensión potencialmente universal. Y el temor que ellos tienen justamente es el alejamiento de la comprensión. Y si trabajamos bien los métodos, entonces vamos a llegar a una comprensión. Entonces la operación fundamental de la hermenéutica o de la comprensión tomará la forma de una reconstrucción. Entonces, para comprender bien un discurso y contener la deriva constante hacia la incomprensión, debo poder reconstruirlo a partir de su elemento como si yo fuera su autor. Y saben esto lo que implica, ¿verdad? Partir entonces del hecho de situarse en el contexto en que el autor escribió, manejar la psicología del autor, manejar las influencias que pudo haber tenido ese autor, para que también, como en su término, yo pueda explicar lo que quiso o lo que dijo, ¿verdad? Entonces la tarea que incumbe la hermenéutica será así, comprender el discurso igual de bien primero y luego mejor que su autor. Incluso mejorando, ¿verdad? O sea, de acuerdo con una máxima repetida a menudo por Schleiermacher, con variante. Comprender el discurso igual de bien primero y luego mejor que su autor. Hasta que aparece el giro existencial de la hermenéutica en Heidegger. Un poquito ya, o sea, en el siglo XX ya en su desarrollo. Recordemos que Heidegger ya hizo su proceso cerca de, o sea, la primera mitad, una parte, y la segunda mitad del siglo XX. Él vivió hasta el año 76, creo, 1976. Entonces todo ese proceso ya también ya se hablaba en términos así universitarios, aunque Europa eso desde mucho antes ya se había establecido. Lo que hay una escuela ya, o hay academias diferentes ya en comparación a épocas anteriores. Entonces, después de haber sido hasta el siglo XVIII un arte de la interpretación de los textos, luego una metodología de la ciencia del espíritu en el siglo XIX con Dilthey, la hermenéutica se convertirá en algo totalmente distinto en el siglo XX, en una filosofía, pero también en un término cada vez más en boga. Esto de la mano de Heidegger. Sin ser el único y en consonancia ya con las ideas de su época, Martin Heidegger, está bien, así como 1889-1976 vivió él. Es sin duda el principal artífice de esta transformación filosófica de la hermenéutica, convertida totalmente en una forma de filosofía.
Con Heidegger, la hermenéutica cambiará de objeto, de vocación y de estatuto, que vamos a ver. Cambiará de objeto al no remitirse ya a los textos o a las ciencias interpretativas, sino a la existencia misma. Se puede hablar, por consiguiente, de un giro existencial de la hermenéutica, propio también de la filosofía que él plantea a partir de su análisis y a partir de su interpretación. Cambiará también de vocación, porque la hermenéutica no se comprenderá ya en sentido técnico, normativo o metodológico. Tendrá una función más fenomenológica, como yo le había dicho anteriormente, más destructora en el sentido liberador del término, que deriva de su cambio de estatuto. Será no solamente una reflexión que se funda en la interpretación o en sus métodos, será también el cumplimiento de un proceso de interpretación que se confundirá con la filosofía misma. Que en un momento dado quizás eso hasta podría sonar como ambiguo o confuso respecto a lo que la filosofía misma pueda buscar. O adquirió una parte o actualizó la filosofía con la hermenéutica. Entonces él expresa el concepto que define la tarea clásica de la hermenéutica, el de la interpretación, pero le confiere un sentido inédito. La interpretación no es nada más, dirá, que la explicitación de la comprensión. Lo que decía Mauro, ¿verdad? Entonces acá él combina dos conceptos, la interpretación y la comprensión. Y nos dice entonces que la interpretación es una forma de explicar la comprensión. Iría bien así también como pensamos, el entender, el comprender, interpretar. Entonces juega aquí con el término alemán, para nosotros, o que entiende alemán, entre ustedes, entonces también eso se puede graficar. Auslegung, que quiere decir interpretación en el lenguaje corriente, pero cuya construcción evoca la idea de una aclaración, de una explicitación. Que usaba mucho estos tipos de expresiones así separados, con un guión. De ahí la preferencia de los traductores para este término cuando se trata de traducir Auslegung en cuanto a interpretación. O sea que su sentido original en alemán, por ejemplo, hay que ver si hay una traducción directa al español o en otro idioma. Entonces la comprensión posee una triple estructura que se percibe claramente en lo que Heidegger llama Auslegung o la interpretación explicitante. Entonces la interpretación explicitante, como vimos acá, vamos a entender que la interpretación explica la comprensión. O sea que hace entender quizás al otro que está escuchando. Pero toda comprensión posee, según él, un haber previo, un horizonte a partir del cual comprende, una manera previa de ver, porque se lleva a cabo con una cierta intención o un determinado punto de vista, una manera previa de entender, ya que se despliega en el seno de una conceptualidad que se anticipa a lo que hay que comprender y que quizás no es inocente. Esa mezcla entre lo subjetivo, lo objetivo, el parecer de uno, entonces lo que ahí se tiene que cuidar muchísimo. Y surgen a partir de acá dos preguntas como para reflexionar. ¿Cómo llegar a una interpretación que pueda ser en definitiva independiente de las preconcepciones del intérprete? ¿De qué manera se puede relacionar la postura de Heidegger con la religión? Bien, estas preguntas entonces van a... Ahora yo le presento a ustedes si quieren mirar bien, escuchar bien y tratar de responder y poner eso en la misma pregunta, ponlo,
en la siguiente actividad que vamos a tener en forma asincrónica. Pero ya es importante que conozcan entonces esto y vayan pensando qué tipo de respuesta le podemos dar. Si surge ahora alguna idea, entonces podemos ya compartir. La segunda pregunta, bueno, ¿de qué manera se puede relacionar la postura de Heidegger con la religión? La manera que él encara la explicitación de la comprensión. Una forma de explicar la comprensión, entonces la interpretación. En la medida que comprendo, entonces voy a explicar y esa explicación entonces lo que se llama interpretación en él. Y cómo llegar a una interpretación que pueda ser, en definitiva, independiente de las preconcepciones del intérprete. Considerando que me tengo que ubicar en el contexto en que se escribió ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Qué influencia ha tenido? ¿Con quién conversaba? ¿A quién quiso agradar? Todos esos elementos, entonces, es importante tener en cuenta en este proceso. ¿Está bien? Entonces queda esta reflexión para que podamos pensar en estos días cómo podemos aplicar. ¿Está bien? Sí, profe, vamos a estar leyendo, repasando y para poder responder las preguntas de estas. Este libro también está en la plataforma Grounding, que así nosotros la verdad leímos en corto tiempo varias páginas de fácil lectura, como le había dicho en la clase anterior. Y también hay otros autores también muy prácticos. Hay varios libros dentro de lo que es la hermenéutica que uno puede profundizar. ¿Cuál es el más recomendado, profe? Y de momento, yo al menos le encontré mucho más didáctico que los otros. Porque el mismo Heidegger podía ser, pero él es un poco. No, es para primera lectura. Es para usar también como dentro de un nivel un poco más ya rebuscado. Avanzado. Sí, porque esto tiene un propósito Justamente, de usar como libro con contenido didáctico. justamente eso, profesor, me lleva a la reflexión. Estamos hablando, bueno, obviamente de la hermenéutica, lo que es la interpretación, comprensión, entendimiento. Eh, por ejemplo, este término, esta frase de comprensión correcta, Sí, me lleva a que hay también la comprensión incorrecta. O sea, cuando uno interpretó erróneamente sí, o quizás, bueno, no sé si el autor también no se supo explicar, bueno, pensando un poco en un modo Wittgenstein. O sea, todo se basa en el lenguaje. O sea, nosotros al transmitir una idea, un concepto, un pensamiento, eh, el canal, el medio es ya sea oral o escrito. Realmente se deja por escrito. sí, Y si uno es claro en su explicación, en sus ideas, y no se da muchas vueltas o qué sé yo, o es de fácil entendimiento, yo creo que no hace falta tantas interpretaciones. Y ahora te mencionó a Heidegger, que no es de lectura fácil o de una primera lectura, bueno, es porque utiliza otro lenguaje más rebuscado o ideas más profundas, como para, no digo para no ser entendida, ¿verdad? Pero ujú, seguramente ya por su nivel académico, su formación, bueno, ya utiliza un lenguaje más, no tan corriente, digamos. sí, Pero yo creo que, como decía Ortega, la gentileza del filósofo, eh, a ver, ¿cómo decía? Me estoy acordando. La claridad es la gentileza del filósofo, decía. sí, Y yo voy más por ese lado. O sea, puedes tener muchísimas ideas extraordinarias, profundas, pero
con un lenguaje práctico para todo, yo creo que se podría llegar. Pero bueno, como existen todas este tipo de lenguaje de expresión, entonces lo que tenemos que estudiar todo esto que estamos viendo. Sí. Hay otro autor también, Mauricio Ferraris, que también es bastante didáctico sobre hermenéutica, que también está publicado su libro. ¿Podría repetir, profe? Mauricio con Z, Ferraris, Ah, Ferraris. sí, Ah, con ese final. En estos días falleció Jenny Van Bátimo, o Batimo como dicen algunos, y el profesor Sergio Cáceres, no sé si ustedes le conocen. no, profe. Es también profesor de la carrera. Él, en correo semanal del último sábado, si buscan, hay muchas ideas que van a captar, incluso conceptos así griegos, ¿no? Que yo también con esa lectura busqué qué significa y son bastante interesantes. Y también menciona varios autores dentro de la corriente que eh, incursionó este autor que ayer o anteayer por ahí nomás fue enterrado en Italia. Muy, o sea, es contemporáneo y de recurso muy significativo. Y el profesor pudo explicar en un texto corto, ¿verdad?, de quién se trató y sus aportes. Está publicado, eso pueden revisar. O sea, así uno va ampliando su cobertura en silencio en cuanto a los contenidos, porque nosotros tenemos un déficit importante en cuanto a la filosofía de hoy. Los filósofos que viven todavía, por ejemplo, y trazan ideas muy significativas, sin embargo, no le ponemos como parte de nuestro programa de estudio. Quizás en la revisión de la malla curricular no se pueda ya también eso poner como preferencia, porque son lo que nos dicen así desde la mirada actual, muchos aspectos que los otros anteriores lógicamente no han tenido la posibilidad de hacerlo porque estuvieron en ese momento también aportando. Eso entraría en filosofía contemporánea, ¿verdad, profe? ¿O no? Así es, filosofía contemporánea. Hay muchísimos autores, es difícil de abarcar todo, pero cuando realiza, por ejemplo, una crítica o una opinión, ya es importante porque te remite a otro libro, a otra obra, a otro autor que uno en la medida que tiene tiempo, entonces lo va revisando. Sobre diferentes temas, profe, ¿verdad? ¿Qué más preocupan o cuáles son los temas más Y se ubica resaltados? dentro de la filosofía, vamos a decirle, postmodernista. Ahí menciona unos cuantos. Incluso realiza ciertas observaciones en cuanto a la crítica del, y otros autores que han sido los pioneros, otros que le sigue y otros que le critica y otros que le pueda también valorar. En realidad hay bastante y si eso es el estudiante de filosofía, vamos a suponer que nosotros leamos ese artículo, pero cuando yo me apropio de un texto que menciona ahí el profesor, me doy cuenta que no corresponde a su crítica, también es un aporte que uno puede dar. Y si corresponde a su crítica, entonces ya voy a poder también profundizar. Por ejemplo, Lyotard, por ejemplo, el pionero de la filosofía postmoderna, o sea, que caracteriza al ser humano dentro de la postmodernidad. Y hay otros tantos autores también que lo hace eso. Por ejemplo, eh, Habermas lo critica a ese autor mencionado. No es que están todos de acuerdo, yo, pero es por eso que yo cuando
sugeriría que el estudiante de filosofía haga su propia revisión para hacer valer también lo que estamos enseñando en hermenéutica. A ver, Mauro. Alguien alguna vez me dijo que yo recuerdo que la mejor manera de conocer la filosofía de un autor es conociendo su obra a través de nuestra propia interpretación Sí, y también críticas a favor y críticas en contra. Entonces tenemos más o menos un panorama, el pro y el contra y una percepción propia para poder tener una postura o una opinión sobre ese autor. sí. No sé si piensa igual. Así mismo, en ese sentido los artículos científicos son bastante, o sea, de recurso muy interesante porque no son textos muy extensos, pero me repite a cantidad de situaciones que me pueda permitir pensar. Ese juicio propio con lo del estudiante de filosofía es muy importante. Porque si nos reencontramos la crítica invertida, hacia dónde me quedo si yo voy a creer todo lo que leo. Eso no significa que vamos a ser un desconfiado, pero de alguna manera tenemos que construir nuestra identidad en cuanto a interpretación. Esa es la... Justamente, profe, ese es uno de mis, no sé si llamar dilemas, ¿verdad? Pero cuando pregunto a los profesores, bueno, ¿y qué postura nosotros debemos tomar o cómo debemos agarrarnos? Eh, Según la interpretación de otros autores, o según nuestra propia interpretación, o cuestiones así. Y Sí, no sé si hay una respuesta, o sea, no, creo que nadie te puede decir, no, esta postura tiene que tomar, sino claro. cada uno va a ir sacando de acuerdo a su conocimiento, a su evolución, lo que vaya leyendo, aprendiendo. Lo que le va funcionando también, lo que le resulta. Claro, también. Un mundo sin fin. Eso es lo que es interesante de la filosofía. Y no podemos imponer nuestra manera de pensar en ningún sentido. Bien, entonces esto para avanzar y pensar en esa pregunta que le estoy dejando. Y eso se va a convertir en una tarea de proceso también para que ustedes puedan capitalizar ahí y plasmar su respuesta. Muchísimas gracias por la atención y participación. Y vamos a encontrarnos en la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.